Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, espero que estén teniendo una linda mañana. Em, en este momento son las 10 de la mañana en Buenos Aires, en Argentina. Bueno, hoy les traigo un tema que salió el otro día en una charla con una persona que quiero mucho, que es el tema de la aceptación de nuestros padres tal cual como son. Esta persona con la que estuve hablando es una jovencita de 20 años y bueno, y me estaba comentando algo sobre su papá y sobre cuestiones que no le gustaban de él y sobre su infancia, su historia personal. Y bueno, claro, sí, todos tenemos, ¿no? Hemos pasado por situaciones que tal vez, o la mayoría, hemos pasado por situaciones que tal vez no nos gustaron, que nos hubiera gustado que fueran diferentes en mayor o en menor medida, ¿no? Claramente las historias y los traumas que cada uno de nosotros traigamos pueden ser muy, muy diferentes, em, pero todo siempre se termina reduciendo a qué grado de aceptación y de compasión yo puedo lograr frente a la historia o a las vivencias que me tocaron vivir, que me tocaron atravesar. Y fíjense que acá hablo de aceptación y de compasión. No hablo de perdón. Lo escribí el otro día en un posteo y hacía referencia a esto, ¿no? El perdón me sigue poniendo en un lugar de víctima, por un lado, ¿no? De me hicieron daño y entonces yo tengo que perdonar, y me pone en un lugar de superioridad frente a la otra persona. Yo soy mejor que vos y mira cómo te perdono. Y termina siendo algo distinto de lo que uno querría lograr, ¿no? Que sería verdaderamente lograr una mirada compasiva, verdaderamente salir de ese lugar de víctima y decir, esto no me gustó, por ejemplo, esta situación hubiera preferido que no ocurriera. Sin embargo, acepto que forma parte de mi historia, acepto que forma parte de lo que me tocó vivir y acepto que forma parte de mi experiencia. Y cuando yo empiezo a aceptar desde este lugar de reconocer que es parte de quien soy, puedo empezar a encontrar ese tesoro oculto dentro de esas vivencias, aún dolorosas y aún indeseables para cualquier persona. Toda situación de conflicto, esto lo vengo trabajando un montón y lo vengo transmitiendo un montón también en mis sesiones. Toda situación de conflicto la podemos ver como un enorme problema o la podemos ver como un regalo que me está dando el universo o en quien vos quieras creer para aprender algo. Y en todo caso, en lugar de resistirme a esa situación y decir, no, porque yo no quiero esto, porque, ¿por qué me pasó lo que me pasó? Hubiera preferido otra cosa en mi vida, ta, empezar a ver todas esas situaciones y circunstancias como una oportunidad de crecimiento. ¿Qué puedo aprender yo de esto? Hace unos días, justo también en una sesión, hablaba con una mamá que tuvo una infancia muy dura y hacíamos justo este trabajo con sus padres, ¿no? Ella tuvo una infancia dura, no tuvo los padres que le hubiera gustado tener, se sintió muy sola y hacíamos un poco esto, ¿no? Esta proyección de, bueno, y esa soledad o esa circunstancia que te tocó vivir, ¿qué habilidades te permitió desarrollar? Entonces, bueno, ella podía identificar que se había vuelto una persona independiente, se había vuelto una persona muy determinada, autosuficiente y que había podido alcanzar en la vida un montón de objetivos importantes, en parte
porque, bueno, las circunstancias la empujaron a eso, ¿no? O sea, no le había quedado otra más que avanzar, hacerse responsable de lo que le tocaba y a muy temprana edad empezar a forjarse su propia historia, ¿no? La historia que ella quería forjarse. Entonces, desde esta perspectiva de qué aprendí de aquello que me pasó o qué habilidades pude desarrollar a partir de aquello que me pasó, es que podemos empezar a resignificar nuestra historia y encontrar esas perlitas de oro, esas pepitas o perlitas de oro, no importa, en esas situaciones que nos tocó vivir. Y cuando empezamos a hacer este trabajo, ahí ya salimos del perdón y de esta situación, de esta postura de superioridad y al mismo tiempo de víctima, em, y entramos en el terreno de, de la aceptación y de la compasión. Yo siempre digo que aprendemos todo tarde en la vida, ¿no? Aprendemos a ser hijos cuando nos convertimos en padres, aprendemos a ser padres cuando nos convertimos en abuelos, imagino yo, ¿no? Porque en general, si uno ve el vínculo de los abuelos con sus nietos, suele ser un vínculo mucho más amoroso, mucho más compasivo, mucho más contemplativo, suele ser un vínculo de menos exigencia, de mucha más aceptación. Y qué bueno sería poder convertirnos en parte o poder llevar un poquitito de eso también a nuestros hijos, ¿no? Y lo mismo cuando nos convertimos en padres y empezamos a ver todas las dificultades que se nos presentan y empezamos a lidiar con los berrinches, con los caprichos, con tener que poner límites, empezamos a lidiar con la preocupación, con el miedo, con la exigencia. De repente ¿no? De repente nos caen fichas de, pucha, ¿cómo? Ahora entiendo ahora entiendo aquello con lo que lidiaron mis propios padres, ¿no? Em, pero también tenemos la posibilidad, yo creo, que si empezamos a tomar conciencia de estas cosas, y empezamos a estar atentos, ¿no? A nuestros pensamientos, empezamos a estar atentos o empezamos a hacer un trabajo de revisar nuestra historia, de, de revisar nuestra conciencia. No necesitamos, o sea, el aprendizaje seguramente va a llegar más temprano, ¿no? Y no necesitamos esperar a ser abuelos para entender que la compasión, que la mirada más complaciente, más flexible, más de aceptación, también la podemos empezar a ejercer siendo padres. Em, y que la revisión de nuestra historia y la compasión hacia nuestros propios padres, no necesitamos esperar a que sea demasiado tarde para poder elaborarla, sino que podemos empezar a elaborarla desde ya. Em, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. No me acuerdo muy bien de quién es esta frase, no es mía claramente. Y ese sufrimiento viene de la falta de aceptación de lo que es. Y la falta de aceptación de lo que es en relación a los vínculos, es en relación a nuestros hijos, es en relación a nuestros padres también. Y, y hablaba el otro día justo, ¿no? Con esta persona que les cuento, muy, muy querida, esta jovencita muy, muy hermosa. em, y ella renegaba un poco de la exigencia de su papá y, y que me gustaría que mi papá fuera así o asá, o que dejara de ser así o asá. Y le digo, pero fíjate que vos estás esperando que tu papá sea una persona diferente de quien es. Y tu papá también está esperando que vos seas una persona diferente de quien sos. Entonces, ¿por qué no le das a tu papá la aceptación que vos esperás que él te dé?
a vos. Y esto puede parecer confuso, puede parecer como, bueno, pero entonces no entiendo qué tengo que hacer. Em, pero en realidad no es tan confuso. Aceptar al otro como es mirarlo con una mirada de amor y una mirada compasiva. No significa que yo voy a hacer todo lo que el otro quiere. La aceptación también implica poner límites, eventualmente, y decir, acepto que esto es lo que vos querés de mí, eh, y al mismo tiempo yo elijo hacer otra cosa diferente, ¿no? Eso es aceptación. Acepto que esta es la situación, o este es el vínculo que tenemos, o este es el vínculo que vos planteás, y me doy el permiso de elegir algo diferente. Eso es aceptación. Es dejar de desear que las situaciones cambien, porque la mayoría de las situaciones, o sobre todo cuando se trata de actitudes de otras personas, le pertenecen a otras personas. Y no sería justo esperar que el otro cambie, así como no es justo que la otra persona espere que yo cambie. Y también hablaba ayer con otra mamá que, bueno, me comentaba un tema con su pareja, y era un poco así también, ¿no? Esta dinámica que se da tanto en la pareja de yo quiero que vos hagas ciertas cosas por mí y el otro está esperando que yo haga también cosas por ella o por él. Y es injusto cargar al otro con mis expectativas. Y es injusto que el otro me cargue a mí con sus expectativas. Y eventualmente, si mi manera de ser es absolutamente incompatible con lo que vos esperás, o si tu manera de ser es absolutamente incompatible con lo que yo espero o con lo que yo creo que merezco, entonces, ¿para qué seguir en un vínculo que no nos satisface, ¿no? Y en lugar de seguir peleando por lo que no tengo y forzándote a que seas como yo quiero que seas, tal vez lo más sano es abrirnos y aceptar que ese vínculo así como está no es. Aceptación de lo que es, aceptación de lo que no es, aceptar que el otro puede dar lo que puede dar, aceptar que yo también puedo dar lo que puedo dar, aceptar que a veces elijo hacer ciertos cambios, aceptar que van a haber ciertas cosas en las que no voy a cambiar y, y soltar la expectativa. Creo que es un trabajito de toda la vida y que lo podemos ver en absolutamente todos los aspectos de nuestra vida, tanto en lo laboral como en lo profesional, como a nivel familiar, aceptación con los hijos, aceptación de los padres, aceptación de la historia, aceptación de la pareja, de la expareja. La aceptación como el opuesto a la expectativa. La aceptación como el camino para vivir en paz. La aceptación como camino para alejarme del sufrimiento. La aceptación. Bueno, estas son las reflexiones que les quería dejar hoy. Me encantaría recibir sus comentarios. Aceptación de ese martilleo, no sé si lo escuchan, en el momento en el que estoy grabando el podcast. Y bueno, les dejo un abrazo y nos escuchamos la próxima semana y me encantaría eso, conocer sus comentarios y que me cuenten qué es para ustedes la aceptación y cómo la ponen en práctica. Que tengan una bonita semana. Chau, chau.